vamos a ver el tema de la cultura mochica. Esta cultura fue, digamos, catalogada como una cultura, digamos, una de las más desarrolladas en el ámbito de las culturas preincas, ya que es una cultura guerrera, donde destacan los guerreros mochica y sobre todo sus esculturas en las manifestaciones culturales. Destacan muchos de sus cerámicos porque expresan sus tradiciones, expresan sus emociones dentro de sus cerámicos. Chicos, vamos a iniciar con un pequeño relato, o sea, una pequeña introducción de la cultura, donde nos dice que los mochicas innovaron la tecnología y producción metalúrgica. Su más importante proeza fue dorar el cobre, con una sofisticada técnica que obtiene los mismos resultados que el sistema electrolito inventado en Europa, recién a fines del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir esto? Que los mochicas no necesitaron, digamos, estudiar o ser culturizados, ya que ellos, con sus innovaciones, destacaron cierto tipo de técnicas en las cuales podían transformar un metal en piedras, en joyas hermosas. Pudieron, digamos, elaborar ciertos canales de irrigación cuando tenían problemas con el agua que no llegaba a sus cultivos. O sea, esta cultura desarrolló muchas acciones con respecto a su metalúrgica, a su agricultura, a su cerámica. Ya por eso es la más reconocida. ¿Dónde se ubica esta cultura? Esta cultura se ubica en los valles de Moche, Chicama y Virú. Se ubica. Establece sus límites con Lambayeque y Guarmey. Abarca todo lo que es la costa, ¿verdad? Está Mochica Norte, Mochica Sur, ¿ya? Pero su centro, su unidad vital es en Moche, ¿ya? Es en Moche. ¿Por qué dice su núcleo vital? Porque es aquí en Moche, en la Huaca de la Luna, donde se pueden encontrar su núcleo vital, o sea, las casas donde vivían los artesanos. Si bien es cierto, no es como nos imaginamos una casa como la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir o conocer, pero ellos tuvieron otro tipo de viviendas y se muestra en la Huaca de la Luna. ¿Quién descubre esta cultura? La cultura fue descubierta por Max Uhle. Quien lo llamó Proto-Chimú, o sea, antes de la cultura Chimú, una antesala a la cultura Chimú. Luego, Julio César Tello la denomina como cultura mochica o mochica y moche por otros estudiosos. ¿Ya? ¿Por qué lo denomina así? Debido a diferentes hallazgos que él encuentra. Esta cultura, como lo había mencionado antes, se le ha llamado como periodo de los maestros artesanos, debido a las hermosas cerámicas que ellos elaboraron. ¿Ya? Esta cultura tiene una antigüedad entre los 150 años hasta los 700 años después de Cristo. Tiene una antigüedad. Además, podemos decir que esta cultura es casi contemporánea con la cultura nazca. ¿Verdad? La semana pasada vimos la nazca, esta es contemporánea, casi tiene el mismo periodo de antigüedad. La economía de los mochicas destaca en la agricultura. Su base económica fue la agricultura, para lo cual construyeron diferentes canales de irrigación. ¿Por qué? Porque tenían algunos problemas con el cauce del río. Entonces ellos elaboraron diversos canales, como es el canal de la Cumbre, el acueducto de Ascope o la represa de San José. Ellos utilizaron. Además,
los mochica utilizaron el guano, el excremento de los animales, como fertilizante para mejorar la productividad de la tierra. Pero no solamente cuando hablamos del aspecto económico podemos hablar solo de la agricultura, pues también sobresale la pesca. En la pesca ya que los moche estaban cerca al litoral peruano, o sea, al Océano Pacífico, es que ellos realizaron la pesca. ¿Y en qué hacían la pesca? Lo realizaban en los famosos caballitos de Totora, que nosotros hasta la actualidad lo podemos ver en Huanchaco, esos caballitos de Totora. Utilizaban redes de algodón para atrapar a los peces, ¿verdad? Incluso su dios tiene en su iconografía de su dios en la parte de su cabeza como olas de mar, porque ellos también partieron desde la pesca como actividad económica. También se evidencia el comercio con otros pueblos. ¿Por qué? Porque en otros pueblos se han encontrado ciertos ceramios, ciertos telares o tipos de orfebrería que le pertenecen a la cultura mochica. Asimismo, en la cultura mochica también se han encontrado ciertos artefactos que no le corresponden a su pueblo. Por lo tanto, se puede presumir que ellos utilizaron el trueque como medio económico. Ahí vemos, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen de la agricultura, ellos realizaron acequias para el recorrido del agua y les sea más fácil, digamos, el regar sus plantas. Este tipo de acequias, hasta la actualidad, algunos de los agricultores aún lo usan, ¿ya? Aquí observamos el caballito de Totora, cómo es que ellos pescaban, y el comercio, o sea, el trueque, el intercambio de productos. El aspecto social de los mochica fue clasista. ¿Por qué? Porque su clasificación social fue muy listo. Como decíamos, el aspecto social de los mochicas fue un aspecto clasista. O sea, ellos marcaban su estratificación social. Entre los gobernantes mochicas tenemos a los militares, a los aristócratas militares. Por ser un pueblo guerrero, los militares ocupaban un primer lugar. Por ejemplo, ahí tenemos el siequish. El siequish era el señor que tenía a su cargo el gobierno. Un siequish posiblemente fue el señor de Zipán. O también fue un alaek, que es un gobernante regional, pero es la máxima autoridad. Luego tenemos el sacerdote y la sacerdotisa. Aquí podemos decir que en esta cultura la mujer cobró una importancia dentro de la clase social, porque se encontró una sacerdotisa, la dama de Cao, en lo que es en una de las huacas, que es en la huaca del Brujo, y sus habitaciones, sus aposentos en San José de Moro. Y tenemos el decapitador. El decapitador era uno de los guerreros, o quizás uno de los sacerdotes principales, el cual que se encargaba, digamos, del rito del sacrificio humano, ¿verdad? Pero también estaba el jefe de los guerreros, que eran los Fixis. Ya, chicos, ¿qué más podemos decir? En lo que les decía está el siequish, el coriec, el sacerdote y el pueblo. El pueblo también era un pueblo artesano, ceramista, metalúrgico, que no cobró gran importancia porque recordemos que los mochica eran clasistas. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de la clase social, vamos a recordar que uno de los tantos señores moche, se encuentra el señor de Zipán. El señor de Zipán, al ser descubierto en el año 1987 por Walter Alba y Luis Chero Zurita, nos dice que este hallazgo
fue un hito importante dentro de la arqueología de América. ¿Por qué? Porque es el primer cuerpo, por primera vez se halló intacto y sin huellas de saqueo, o sea, de que otras personas hayan podido profanar esa tumba, un entierro real de una civilización anterior, o sea, antes de los incas. Fue la primera vez que se encontró en América, por eso es uno de los importantes. Este personaje, el señor de Zipán, fue, digamos, encontrado en la Huaca Rajada, en la ciudad de Lambayeque. Perteneció, digamos, a la cultura moche, ¿ya? Fueron encontrados estos restos, fueron encontrados alrededor de 600 objetos que se encontraron dentro de la tumba. Se encontró con él a su lado 2 esqueletos de soldados que posiblemente eran sus guardianes, quienes lo cuidaban después de la muerte. Estaban cubiertos con oro y turquesas. Las orejeras estaban cubiertas de oro y turquesa. El collar formado por frutos de maní, de los cuales 10 estaban elaborados de plata y los otros 10 estaban elaborados de oro. Ya, se encontró, digamos, la nariguera como media luna, objetos que reflejaban el sol también. Ya, junto a él y los soldados también se encontraron a 3 mujeres que posiblemente eran sus esposas y posiblemente la otra era su concubina. Mientras los hombres que fueron encontrados junto a él, se podría decir que uno era el jefe militar del pueblo mochica y un vigía, que era el que lo guiaba después de la vida, después de la muerte. Además encontró a un niño y a un perro. Y como lo mencioné anteriormente, se le encontró con casi 600 artefactos entre ceramios y objetos de oro y plata. Debajo de la tumba del señor de Zipán se encontró la de un sacerdote y la del viejo señor de Zipán, o sea, un gobernante anterior a este. Ya, chicos, eso es lo que ahí está la imagen donde se ven los esqueletos de los hombres y el de uno que era el vigía se encontraba en la pared. Ya, chicos, como digo, fue la primera tumba que se encontró intacta. Dentro de las manifestaciones culturales está la arquitectura. Ellos utilizaron adobe rectangular. Cuando dice con sello distintivo clasista se refiere a que cada grupo de adobes tenía una marca específica. Posiblemente nos dice que esa marca específica pertenecía a diferentes familias que pagaban sus tributos con la preparación y la entrega de estos adobes, la cual servía para la construcción de las fortalezas. Sus construcciones tenían forma piramidal, pero trunca, que quiere decir que no terminaban en punta, en pico, simplemente terminaban en una parte plana. Por eso nos habla de una forma piramidal trunca. También era escalonada, tenía los escalones. Cada uno de sus digamos, de estos grandes huacas tenían grandes rampas, las cuales llegaban hacia la plaza mayor de estos centros ceremoniales. Entre ellas destacan la Huaca del Sol, que aún no ha sido abierta, la Huaca de la Luna, que sí ha sido explorada y en donde podemos encontrar en sus paredes ciertos frisos, los cuales representan a su dios, el dios degollador, el dios Ayapaec, representan los castigos que eran los guerreros que eran amarrados y eran llevados, presentados ante el jefe, ante el gobernante para ser sacrificados. La Huaca el Brujo en Magdalena de Cao, donde fue encontrada la dama de Cao, y en sus paredes, como observamos, están los
guerreros danzarines, están los danzarines amarrados. Este mismo dibujo se encuentra en las paredes de la Huaca de la Luna. Otra de las construcciones es la Huaca Rajada, donde se encuentra la presencia de el Señor de Zipán. Entre otras también tenemos en San José de Moro. En San José de Moro tenemos de donde encontramos, digamos, los aposentos, la habitación de la sacerdotisa, sacerdotisa que es la dama de Cao. Otra manifestación cultural importante es la cerámica. Ellos alcanzaron una alta perfección artística, figurativa, realista, pictórica y escultórica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos como artesanos fueron los más importantes. Figurativa, ¿por qué? Porque ellos en sus ceramios elaboraban figuras que hacían ver sus tradiciones, sus culturas, su forma de trabajar. Realistas, porque era lo que ellos vivían. Pictórica, porque no solamente mostraban con imágenes, sino también con la pintura. Entre ellos destaca, digamos, los huacos pictóricos y los huacos retratos. Los mochicas fueron considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo. En sus colores de sus cerámicos encontramos el rojo indio y el blanco crema. Por eso es que nos habla de una cerámica bicromia. Utilizaron dos colores. Su forma era globular con asa estribo y con gollete, con una base aplanada. Ellos trabajaban bajo el uso de molde, o sea, eran ceramistas en serie, que quiere decir un solo modelo podían tener de 2, 3 a más ceramios. Como les decía, aquí resaltan los huacos retratos, que representan los estados de ánimo de los guerreros. Ahí tenemos los dos tipos, los huacos pictóricos y los huacos retratos. En los huacos pictóricos, como podemos ver, son los dibujos de los dioses, de los guerreros, etcétera. De los dioses, pudieron hacer dibujos con respecto a su forma de trabajo. Y en los huacos retratos destacan su forma del rostro, por eso habla de retratos. Retrata su rostro, sus estados de ánimo. Chicos, entonces por eso es que se les dice que son los mejores ceramistas del Perú antiguo. Entre otras manifestaciones culturales está la escritura, que según algunos estudiosos nos dicen que su ideografía era payariforme. ¿Por qué? Porque encontraron payares pintados de diferentes colores que asemejaban a su escritura y su idioma, que era el mochique. Ya, chicos, eso es lo que podemos hablar con respecto a la cultura moche. Ya, chicos, ellos, vuelvo a repetir, eran un pueblo combatiente, y muy... Eso es todo, nos vemos la próxima semana con un nuevo